Ayer hicimos una introducción a la historia de este personaje histórico, este personaje bastante importante en la historia, que se llama Pirro, rey de Épiro. ¿Sí? Pirro. ¿Sí? Vamos a la historia de Pirro, rey de Épiro. Y entendimos, o por lo menos vimos que lo que parece ser es que la historia de la guerra entre Pirro y Roma sería un tipo de la historia de la guerra entre el rey del norte y el rey del sur en el fin de los tiempos. Esa fue por lo menos mi proposición. Vimos algunos paralelos que podríamos encontrar mirando a simple vista en la historia de Pirro. Entonces nos propusimos mirar un poco más de detalles. Lo que pensé para el estudio de hoy es ver tal vez algunas informaciones, estudiar un poco algunas cosas que nos ayuden a confirmarnos un poco más en la seguridad de que Pirro es el rey del sur, representa al rey del sur. Un estudio que es bastante interesante para mí e impresionante. Entonces quiero comenzar con algunas preguntas y que pensemos un poco sobre esto. Cuando estudiamos Daniel 11:40 y comparamos la parte A con la parte B, ¿se acuerdan? Lo que hicimos fue estudiar la herida mortal del rey del norte, su muerte y resurrección, y luego lo comparamos con la herida mortal del rey del sur. Vimos que tenía que también haber muerto y luego resucitado. Vimos un principio que nos ayudó a determinar cuándo era la muerte del rey del norte. ¿Cuál es el principio que nos ayudó a ver eso? ¿Cómo pudimos saber cuándo fue la muerte del rey del norte? ¿Quién se acuerda? Cuando murió el rey. Cuando murió el rey. Murió el rey, murió el reinado. Exactamente, ese fue el principio que vimos, ¿se acuerda? Vimos que un rey representa su reino. Un rey es igual al reino. Bien. Vimos también que una nación era el rey del sur en nuestra historia. ¿Quién era esa nación? Rusia. ¿Ok? Siendo Rusia, primero la Unión Soviética, ¿cierto? Y vimos que la resurrección de la Unión Soviética es Rusia. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era, no fue lo que dije, pero voy a decirla de nuevo. ¿Qué nación identificamos como la resurrección de la Unión Soviética? Ahí está mejor hecha la pregunta. Okay. Y ahora la respuesta es Rusia, ¿cierto? Ahora una pregunta que no sé si tal vez nos habíamos parado para plantear. Teniendo en cuenta que un rey es igual a un reino, ¿quién es el rey que representa a Rusia? ¿Quién sería ese rey? Putin. ¿Okay? Todo el mundo ve la lógica. Hoy sabemos que no existen reyes literalmente, pero que existen gobernadores de las naciones, que son presidentes. Entonces, lo que quiero proponer es que quien representa al rey es Putin, Vladimir Putin, siendo el reino Rusia. ¿Ok? Entonces queremos estudiar, siendo Putin entonces el rey del sur, y estoy proponiendo que el rey del sur es la historia alrededor del año 273 a.C. que vimos, la historia de Roma y Pirro, el rey del sur es Pirro. Entonces también quiero proponer que lo que debemos hacer es comparar a Pirro ¿con quién? Con Putin, con Vladimir Putin. Con Putin. Y eso es exactamente lo que queremos hacer. Okay. Porque siendo Pirro rey del sur,
tiene que haber tipificado a Putin porque es el rey del sur de nuestra historia. ¿Bien? Ok. Pirro fue un rey, como mencioné ayer, que se tornó se tornó monarca muy joven. Se tornó monarca cuando tenía 12 años. ¿Ok? Y fue el 10º rey conocido en la historia registrada, al menos, de Epiro. ¿Ok? Fue el 10º rey, Pirro. El primer rey registrado en la historia de Pirro fue Admetus. Si ustedes van a investigar sobre los reyes de Epiro, entonces Epiro. Esto es Rusia. El primer rey que van a encontrar registrado es Admetus. Admetus I. Okay. Ahora, quiero saltar a alguno de esos reyes. Voy a saltar a algunos después de Admetus. O mejor vamos a verlo desde el punto de vista de Pirro. Antes de Pirro, quien gobernó fue Alcetas II. ¿Okay? Gobernó un hombre llamado Alcetas II. Alcetas II era hermano de... ¿Cómo se escribe en español? No. Eácides. Eácides. Okay, me va a faltar algunos. Así se escribe en español. Eácides. Aécides es en inglés. Si viste los videos en inglés, o intenté escribir eso, se escribe Aécides. En español es Eácides. Y Eácides fue el padre de Pirro. ¿Ok? Eácides era el padre de Pirro. Alcetas era hermano de Eácides. ¿Ok? Quiere decir que Alcetas, ¿qué era de Pirro? Tío. Era el tío, exactamente. Muy bien. Acá me voy a quedar corto. Voy a dividir esto en dos. Tengo que meter 2 reyes acá. Quiero dar la información sobre un rey más. Antes de Ácides, estaba en el trono un rey que se llama... No voy a poner todo el nombre porque es muy largo. Neoptólemo II. Se lo repito de nuevo. Neoptólemo II. Tal vez lo escribo acá, si quieren ponerlo completo ustedes. Neoptólemo II. ¿Ok? Bien. Y antes de Neoptólemo II, había gobernado por primera vez el padre de Pirro. Eácides. ¿Eácides también? Sí. Admetus un poquito más para atrás. ¿Era tipo de gobierno republicano con elecciones o algo? No, era reyes, Reyes. monarquía. Monarquía, gracias. ¿Cómo se pasa de un rey a otro la monarquía? Padre a hijo. De padre a hijo, ¿cierto? De generación en generación. Por eso que ustedes ven ese parentesco entre uno y otro. Claro, por ahí pienso que lo que está pensando Adrián es por qué Eácides le pasó a
Les voy a contar un poco. Les voy a contar un poco de la historia ahora de esos reyes. Estamos poniendo un poco los nombres. Lo copié. Ahora les voy a contar un poco de la historia. Bien. Eácides, padre de Pirro, él fue quitado del trono por su propio pueblo. ¿Sí? Fue quitado del trono por los epirotas, se llaman los que viven en Epiro, debido a que él se involucró su país, su ejército, en la guerra de los diádocos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ayer de la guerra de los diádocos? En la guerra de los sucesores de Alejandro Magno. ¿Por qué estaban luchando los sucesores de Alejandro Magno? Por parte del imperio. Por el imperio, ¿ok? Empezaron a luchar por parte del imperio y Eácides se metió en esa guerra. ¿Por qué será que se metió en esa guerra? Y si estaba del lado de Antígono, Monoftalmos es para conservar un reino unido. Cuando en cambio los otros 4 luchaban contra Antígono era porque cada uno quería su territorio. ¿Qué? Era aliado del hijo de Antígono. ¿Demetrio? O capaz que tenía capaz una familia de parte de Alejandro. Ahí va. Aliado de Demetrio fue Pirro, de Macedonia, un poco más adelante. Madre de Pirro no era griega. ¿O no? No. La madre de Alejandro. De Alejandro era de Epiro. Exactamente, la mamá de Alejandro era una princesa de Épiro. ¿Ok? La mamá de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, era una princesa de Épiro. Por eso, es que cuando muere Alejandro, algún papel jugaba en el reino todavía la mamá de Alejandro. Entonces, Épiro aprovecha a buscar su lugar en ese momento. ¿Ok? Bien. Entonces lo que vemos de Ácides es que fue quitado del trono por el propio pueblo. Vamos a llamarle, fue como un golpe de estado. ¿Sí? Sufrió un golpe de estado. Cuando fue quitado de Ácides, el propio pueblo colocó en el trono a este hombre, Neoptólemo II. ¿Ok? Neoptólemo II no duró mucho tiempo en realidad. No duró mucho tiempo porque él hizo una alianza con Casandro de Macedonia. Y eso no le gustaba mucho a los epirotes. Era un pueblo bastante rebelde, varias veces bajaron reyes. No le gustó mucho la alianza que hizo Neoptólemo con Casandro de Macedonia. Entonces también lo bajan. ¿Okay? Lo bajan y vuelven a poner a Acides. Este es quitado del trono también. Es quitado. No eran rebeldes, reconocían que el poder está en el pueblo. Sí, exactamente. Eran bastante... No son el tipo de reinado sumiso, perdón, no de reinado, de pueblo sumiso al rey, que son oprimidos por muchos años y recién al final allá se rebelan. Era bastante rápido. Si no le gustaba algo, hacían valer sus intereses. Okay. Mati, ¿Sí? ahí pusiste de golpe estado y quitado. ¿Fue diferente en el caso de...? Eso estoy yendo a ver justamente eso. Ah. Si me permitís un momento. Ujú. Bien. No fue muy diferente. En realidad no, fue el mismo pueblo también que lo sacó. No fue diferente, ¿sí? ¿Puedes repetir cómo es que, con quién se alía? Ajá. ¿Qué pasó? Sí, sí. Neoptólemo, él hace una alianza con Casandro.
¿Se acuerdan quién es Casandro? Sí, ¿Quién es Casandro? uno de los 4 reyes de Alejandro Magno. ¿En qué parte? Sí, exactamente. ¿En cuál? Macedonia. En Macedonia, que es el oeste, ¿cierto? Casandro gobernaba el oeste. Neoptólemo se alía con él. Eso es en el año 313 a.C. ¿Qué? ¿Ustedes quieren buscarlo? En el año 313 a.C. Neoptólemo hace una alianza con Casandro. Eso al pueblo de Pirota no le gusta. Y un poco de tiempo después lo sacan. ¿Ok? Ahora, y ponen de nuevo a Eacides. Ahora, el reino de Eacides ya estaba debilitado, el pueblo ya no tenía mucha confianza por lo que había hecho antes. Lo ponen como porque era el próximo, exactamente, por ese tema de la herencia, la generación en generación. Le tocaba a él. Pero nuevamente no dura mucho en el trono en realidad. Ese mismo año, en el mismo año 313, que lo bajan Neoptólemo, cuando hace la alianza con Casandro, comienza Eacides de nuevo a gobernar y lo quitan del trono nuevamente. Lo quitan del poder. Ese mismo año lo quitan. Ah, perdón, no lo quitan del trono, es otra cosa que pasa con él, me había olvidado. Casandro lo mata a Eacides. Eso es lo que pasa. Casandro comienza una serie de guerras, en 2 batallas, vence a Epiro y mata al rey. Entonces Casandro mata. ¿Qué? Casandro lo mata. Muy bien. Alceta II era el hermano mayor de Eacides, ya dijimos. Dijimos que era hermano, pero no dijimos que era el mayor. Y eso nos da ya una indicación. Si es el hermano mayor, ¿por qué no gobernó primero? Porque ustedes saben que la corona pasa al hijo mayor siempre. Pero Alceta II, él tenía muchos problemas de autocontrol. Si ustedes van a fijarse en la historia, el padre de Eacides y Neoptólemo, y de Alcetas, no le dio el trono a Alcetas porque tenía problemas de autocontrol. Tenía problemas de dominar su carácter. ¿Okay? Por esa razón no se le dio el trono. Entonces voy a poner aquí, para que nos acordemos, que tiene un problema con el autocontrol. Sí. Lo pongo medio chico. Está bien, gracias. Autocontrol. Falta, no tiene autocontrol. ¿Ok? Bien. Ok. Alceta II, tengo acá anotado, déjenme ver. Tengo que Alceta II hizo una alianza con Casandro. Ahora, no sé si me confundí con Neoptólemo, tal vez no fue Neoptólemo el que hizo la alianza con Casandro. Déjenme ver un momentito. Bueno. Lo voy a aclarar a la medida que avancemos en el estudio porque vamos a ver. Sí, Alceta II. Neoptólemo no hizo una alianza con Casandro. Mal yo. ¿O sí? Se lo voy a confirmar dentro de poco, porque me voy a dar cuenta en algunos momentos. Ok, el tema es que Alceta II tenía una falta de autocontrol y él sí estoy seguro que hizo una alianza con Casandro. Que era el rey del oeste, como ya dijimos. Okay. ¿Fecha de esa alianza? Fue en el año 312, debe ser.
Si me dan un momento voy a confirmar lo de Neoptólemo. Solamente yo creo que está equivocado lo de Neoptólemo y debe ser, me estoy confundido con Casandro, con Alcetas. Pero lo voy a confirmar en un momento. Tal vez alguien se puede fijar en Google, tal vez. Yo voy avanzando. En Wikipedia aparece todo, hay bastante. Solamente buscar Neoptólemo II o buscar sobre Alcetas II y va a aparecer uno de los dos hizo una alianza. El que no dice que hizo una alianza, no fue. Ok. A ver si lo encontramos. Bueno, no aparece. No fue Neoptólemo, según estoy viendo acá. Fue Alcetas. Así que Una disculpen. pregunta, ¿Sí? ¿Eracides había hecho algún tipo de alianza con...? No. Al contrario, Eacides fue muerto por Casandro, porque en realidad él se opuso a Casandro. Pero cuando tiene el golpe de Estado en el primer gobierno, Sí. No. ¿Se acuerda que el golpe de Estado lo dieron porque él se metió en la guerra de los Diádocos? ajá, Y se metió de un lado que no era favorable a Casandro. Fue por eso que Casandro lo mató a Eacides. ajá, perfecto. ¿Ok? Sí. ¿Y se sabe entonces por qué lo bajan lo quitan a Neoptólemo? ¿Por qué lo quitan a Neoptolomeo? No me acuerdo. No. Está bien. Tenía que fijarme. Así que Neoptolomeo es quitado. Se los puedo confirmar después, tal vez. Tengo aquí un link que después les puedo pasar donde pueden estudiar sobre él. Bien. 307. Ese detalle de la alianza con Casandro lo vi hoy. Me parece una cosa interesante. Después vamos a ver por qué. Bien. Pero Alcetas II, por el hecho de haber hecho una alianza con Casandro en el año 312, hace que solamente su gobierno dure hasta el año 307, cuando el pueblo, cansado ahora sí de esa alianza que había hecho con los macedonios, lo mata a Alcetas, muere, y los hijos también de Alcetas. El pueblo mata a Alcetas y a sus hijos. Ujú, exactamente. Ok. Por haber muerto Alcetas y sus hijos, el único descendiente que queda real, del linaje real, es Pirro. Por eso es que Pirro tiene que asumir el trono siendo tan joven, con solamente 12 años, siendo tan inexperiente. ¿Sí? Porque no había otro del linaje real que compita con él, excepto una persona que no era del linaje real en realidad. Que no era de la descendencia, por lo menos, de la misma descendencia que yo me recuerde, y es Neoptólemo II. Él se vuelve un rival de Pirro. Él comienza a disputar el trono con Pirro en realidad, aunque no tiene derecho, porque el pueblo no lo colocó allí. Pero Pirro, siendo tan niño, él se ausenta del país por un tiempo, cuando era niño. Va a una fiesta de cumpleaños, si no me equivoco, era en Egipto. Y cuando hace esto, Neoptólemo II, él da un golpe de estado y toma el gobierno. ¿A dónde huye? Él no huye, él va a una fiesta de cumpleaños a Egipto. Y si no me equivoco, huye por un tiempo a Egipto sí, también. Se resguarda con Ptolomeo, rey de Egipto, por un tiempo. Pero luego, Pirro regresa a
a Epiro con un ejército, claro, y somete y hace que Neoptólemo gobierne junto con él. Entonces Neoptólemo II va a gobernar por un tiempo con Pirro. Vamos a tener ese co-gobierno, exactamente. Yo tenía entendido que en algún momento Pirro lo apadrina, como que lo apadrina entre comillas, o como un rey que está porque en un país fronterizo, ¿puede ser? Porque había leído algo así. No me recuerdo, no lo he leído. ¿Puede ser que sí? Todavía no lo sé. Mati, entonces, antes de Neoptólemo tomar el reino, tuvo un tiempo que gobernó Pirro antes. Sí, exactamente. Pirro gobierna, después Pirro con Neoptólemo. Ajá. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar? Neoptólemo, él no quería gobernar junto con Pirro. Entonces planea matarlo, planea matar al niño. Acuérdense que Pirro era un niño, tenía muy pocos años, tenía menos de 18 años, menos de 15 años en ese momento tal vez. Planea matarlo en un festival del reino. ¿Okay? Pero Pirro se entera de que lo quería matar y Pirro mismo lo mata. Que Pirro fue un guerrero de muy joven. Pirro mata a Neoptólemo en esa misma fiesta. Entonces Pirro vuelve a gobernar solo. Pirro nuevamente gobierna solo el reino. Ok. Es un breve relato de la historia de estos reyes. Ok. Ahora, lo que queremos hacer es comparar Pirro con Putin. Y decimos que Pirro es el 10º de los reyes. Entonces Putin debería ser también el 10º, ¿correcto? Si contamos 10 presidentes o 10 gobernadores en Rusia antes de Putin, nos lleva hasta Stalin. ¿Okay? Stalin era gobernador de qué? ¿Fue gobernador de qué? ¿No es Específicamente, que derrota a los zares de Rusia él para ser la primera? específicamente la Unión Soviética. ¿Quién fue quien gobernó después de la monarquía? Fue Lenin. ¿Okay? Lenin en realidad fue el primer gobernador después de la monarquía por un breve tiempo, pero Stalin es reconocido como el primer gobernador de la Unión Soviética como la conocemos. Esa Unión Soviética dictatorial, el primer dictador realmente que tuvo la Unión Soviética fue Stalin, porque la idea de gobierno de Lenin era otra cosa. No existía alguien en el poder que tenga todo exactamente en sus manos. La idea de la Unión Soviética era que no exista eso, de hecho. Era derrocar a un rey y que haya una comisión de varias personas que lleven adelante el gobierno. Y eso fue así durante el gobierno de Lenin. Pero cuando Stalin llegó al poder, él quiso asegurarse de que el comunismo iba a mantenerse. Entonces él comenzó a colocar en el poder a diferentes personas de su confianza, de su influencia, de forma que en realidad quien gobernaba todas las áreas de la Unión Soviética era él. ¿Okay? Stalin fue un dictador y mandó a matar muchas personas. Claro, cada uno de esos grupos ya eran, creo, los soviets. Ajá. No se llamaban así esas juntas que tenían. Exactamente, los soviets como Partidos políticos. exactamente. Stalin se encargó durante un tiempo de eliminar a todos sus enemigos, a todas las personas que no estaban de acuerdo con él, hasta que él llegó a ser un dictador, llegó a tener el poder de toda la Unión Soviética, básicamente. Entonces Stalin es el primer rey que podemos identificar como el rey del sur, ¿sí? El primer rey del sur, tal vez, de la Unión Soviética, el primer rey que presentó esas características de la Revolución Francesa, ¿okay? Que empezó a implementar esas características de la Revolución Francesa, fue Stalin. Entonces vamos a escribir que Stalin es el primero.
y Putin es el 10º. ¿Es 1922 que asume? No recuerdo, creo que sí. Tengo por ahí información. Entonces, como para entender, ¿Sí? él sería el primero contando que, Si contás 10 desde Putin, claro, él es el primero. pero el primero en gobernar a Rusia A la Unión Soviética. como Después de la revolución. Sí. Es el primer... El primer gobernador de la Unión Soviética con características dictatoriales. Dictatoriales como con... Exactamente, del rey del sur. Exactamente. El primero también que cumplió las características del rey del sur, yo diría. Porque fue Stalin quien comenzó a perseguir, por ejemplo, a quien cerró los medios, que prohibió los medios de comunicación, que empezó a oprimir y perseguir. Fue juntamente con el internado Stalin. Fue el autor ideológico de toda la revolución bolchevique y gobernó un tiempo, Sí. pero Stalin fue el que ejecutó todas las ideas de Lenin. Fue más allá en realidad. Lenin no estaba de acuerdo con muchas de las ideas, muchas de las cosas que Stalin hizo. Stalin no creía en la democracia, Stalin era un dictador. Lenin creía en la democracia, en el gobierno del pueblo, en realidad, o para el pueblo. Esa es también yo diría una diferencia entre ellos. Creo que tengo un detalle acá de cuánto tiempo demoró Lenin en... Aparentemente Stalin asume en 1922 como secretario general del Partido Comunista de la Unión Exactamente. Soviética. Y Lenin muere en 1924. O sea que... Vamos acá, aquí. En 1922 asume ese título de secretario general. Y para 1929 Stalin tenía un poder casi absoluto en la Unión Soviética. Se encargó en ese tiempo de 7 años de eliminar a todos sus enemigos o todas las personas que se oponían a sus ideas. ¿Okay? Como los- 1922, ¿qué es? gana el título de secretario general de la Unión Soviética. Bien. Ok. Bien, entonces Stalin sería el primero. Tenemos 4 reyes acá que no contamos. Tenemos 4, vamos a tener 4 presidentes acá que no vamos a contar tampoco. Podemos pensar después un poco de por qué. Pero la idea, lo que vamos a hacer es ver y comparar los próximos presidentes o gobernadores de Rusia, la Unión Soviética, con los gobernadores, los reyes de Epiro. Antes de Putin, ¿quién sabe quién gobernó? Boris. Hay un nombre... Yeltsin. Sí, exactamente. Boris Yeltsin. No. S y T también. Yeltsin. Yeltsin. Ayer cometí un error, ¿no? Yeltsin. S-I-T. No, por favor, detrémelo porque no. TS. TS. Yelt. TS. S-I-N. Ok, Ahí es. gracias. Yeltsin. Boris Yeltsin. Él fue quien le pasó el gobierno a Vladimir Putin, ¿cierto? ¿Por qué le pasó el gobierno a Vladimir Putin? ¿Alguien sabe? Tenía problemas de autocontrol con la bebida. Él tenía problemas de salud, estaba muy mal su salud y una de sus razones era porque todos los medicamentos que tomaba para el corazón no podía combinarlos con el alcohol, pero era un alcohólico. Era bien conocido por todo el mundo que era alcohólico. Se vio muchas veces en conferencias de prensa alcohólico, Boris Yeltsin. ¿Perdón? ¿Alguien quiere hacer un comentario que se recuerde tal vez de haberlo visto en esa situación? Entonces quiero sugerir que eso es un paralelo al Zetas y el problema de autocontrol que tiene.
Ok. También hizo que perdiera mucho la popularidad Boris Yeltsin, los problemas que tenía con el alcoholismo. Y durante el periodo de Yeltsin también un colapso de la economía rusa. En ese tiempo un colapso con la economía rusa, una crisis también en el gobierno, dentro del parlamento. Yeltsin tuvo una crisis con el parlamento, tuvo que disolverlo para tomar algunas decisiones y avanzar en sus políticas. Vamos a ver un poco de eso un poco más adelante. Quiero volver, y si contamos 4 antes de Putin, así como contamos 4 antes de Pirro, vamos a llegar a Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev fue el último gobernador, el primero y único presidente con el título de presidente de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética tenía ese título, secretario general. Pero Gorbachev fue el primer presidente de la Unión Soviética, se le dio ese título. ¿Sí? Y fue el último, fue durante su mandato que se disolvió la Unión Soviética. Ahora, Gorbachev comenzó a gobernar en 1985 y gobernó hasta 1991. En 1991, no sé por qué puse esto y acá no, él sufrió un golpe de Estado. Sufrió un golpe de Estado que duró poco tiempo, no tuvo éxito. Pero, ¿saben quién dio el golpe de Estado? ¿Quién estaba por detrás del golpe de Estado? Putin. No, no era Putin, todavía no. Había un hombre llamado Yanayev, que fue quien gobernó por un bien breve tiempo la Unión Soviética, luego del golpe de Estado de Gorbachev. No tuvo mucho éxito. Boris Yeltsin tuvo bastante que ver con eso, con el impedir que el golpe de Estado no tenga mucho tiempo. Y cuando Yanayev dejó de gobernar, no tuvo éxito, ¿saben qué pasó? Gorbachev. Gorbachev volvió a gobernar. ¿Sí? Volvió a gobernar. Ok. Muy bien. Ok, pero aunque volvió a gobernar, no tenía mucha popularidad ya dentro del gobierno. Y sus aliados, mismo sus aliados del exterior, como Estados Unidos, expresaban públicamente que Gorbachev no era el mejor para gobernar su país. ¿Okay? Una de las razones por la cual se creía esto y por la cual perdió popularidad Gorbachev fue porque él comenzó a hacer la transición de la economía comunista a la economía del liberalismo de Estados Unidos. Él necesitaba abrir a Rusia y la Unión Soviética a la economía mundial. Y había dos bandos dentro de Rusia. Había un bando que era conservador, que le parecían demasiado rápido y demasiado los cambios que se estaban haciendo en la economía, y un bando que era progresista y se quejaba porque eran muy lentos. Entonces no acababa conformando a ninguno de los dos. Los dos se quejaban y los dos estaban insatisfechos con el mandato de Gorbachev. ¿Él qué tenía que hacer? Tenía que abrir la economía. Exactamente, al mundo. Tenía que cambiar, hacer el cambio del sistema económico comunista al sistema económico liberal, que es básicamente una de las grandes diferencias, es que los medios de producción del comunismo, ¿de quién son?
del Estado y del liberalismo, El capitalismo. capitalismo, exactamente, es privado. Ok. Esa es una de las grandes diferencias. Fue durante el tiempo... Ok. Boris Yeltsin llegó al poder. Una de las cosas que lo llevó al poder es que él tenía ideas muy progresistas y eso es lo que el pueblo quería. Hizo cambios muy rápidos. Yeltsin hizo cambios muy rápidos en cuanto a la economía en ese tiempo. Eso también fue lo que trajo crisis en realidad, pero era necesario. Era necesario que él hiciera esos cambios en ese tiempo. Bien. Ok. Boris Yeltsin fue también uno de los primeros gobernadores que él se declaró a sí mismo demócrata. Y él se mostraba muy abierto a hacer negocios con el occidente, con Estados Unidos y con los países del occidente de Europa. Eso me parece bien interesante porque al Z2, sería el problema, sería el paralelo con el Z2. Y al Z2 es una alianza con Casandro, que se encuentra también al oeste. ¿Okay? Era el rey que gobernaba en el oeste. Tengo que investigar un poco más sobre eso, pero no creo que sea casualidad. Yo creo que la alianza de Yeltsin con el occidente es un paralelo de la alianza de Alcetas con Casandro. Y eso lo vemos en ambas líneas. ¿Okay? Ahora, si pensamos en Putin recibió el mandato de Yeltsin por los problemas que él tenía de salud, de autocontrol. ¿En qué año? En 99. 1999. Pero él no fue electo por el pueblo, ¿ok? Fue como la última opción que quedaba. Yeltsin le pasó el poder. Él era un hombre inexperiente, no tenía experiencia, era muy joven. ¿Pero era primer ministro? No, Él trabajaba en la KGB antes. exactamente. La militar. Ujú. Como el Z, el Pirro. Ajá. Pirro era muy niño. Y Putin era una persona muy experiente en cuanto a política. Pero los dos tuvieron que prematuramente el gobierno. Putin tuvo que ser electo el próximo año. Ya estaba por terminar Boris Yeltsin su mandato. Por lo cual el próximo año hubo elecciones, pero Putin fue reelecto en el año 2000. En el 2000 Putin fue reelecto. Y entonces comenzó su gobierno. Gobernó durante 2 periodos consecutivos, hasta 2008. ¿Okay? De 1999, del 2000 hasta el 2008, gobernó Vladimir Putin. Pero era claro, él llevó a Rusia al progreso, ¿sí? Económicamente, y en varios sentidos hizo progresar a Rusia. Rusia volvió a ocupar un lugar importante entre las naciones. ¿Okay? Pero la Constitución rusa dice que ningún presidente puede gobernar más de 2 mandatos seguidos. Ahora, era claro que Vladimir Putin no tenía ninguna intención de salir del gobierno. Él había comenzado a tomar algunas medidas para asegurar eso durante su mandato. Tal vez estudiamos un poco más detalles un poco más adelante qué fue lo que hizo Vladimir Putin. Le aprovechó algo que pasó en 2004, ataques terroristas a unas escuelas en Rusia. Fueron acusados terroristas chechenios de haber hecho eso. Pero no está confirmado hasta hoy que hayan sido chechenios. Él aprovechó para tomar medidas de asegurar el dominio que él tenía sobre el Estado. Él lo aprovechó para tomar más poder. ¿Okay? Una de las cosas, se empezó a implementar cosas como por ejemplo que la policía o el ejército, una policía específica que él tiene, puede tomar preso a cualquier persona en cualquier momento por una acusación de
ser peligroso para el gobierno o para la persona de Vladimir Putin, por ejemplo. ¿Sí? Existe esa ley en Rusia. Bien, el tema es que en 2008 él no podía continuar gobernando y lo que Europa esperaba es que algunas cosas, o él iba a dar un golpe de Estado, iba a quedarse en el gobierno, o iba a poner a uno de sus amigos de la KGB antiguos y gobernar a través de él. Pero Putin hizo algo más inteligente. Él tomó un hombre que se llamaba, ¿cómo se llama? Medvedev. Medvedev. Ok. Medvedev. ¿Y qué hizo? Lo puso de presidente y él fue primer ministro. Exactamente. Fue su títere. Fue su títere y co-gobernó con él. ¿Sí? Hizo fue un gobierno en conjunto con él. Lo interesante es que Medvedev tenía discursos mucho más progresistas y mucho más pro-occidente que lo que Vladimir Putin venía teniendo desde hace un tiempo. Entonces eso hizo que él ganara la campaña porque también agradaba a más personas y parecía como que estaría más abierto este hombre a políticas que el gobierno ya se estaba cansando. Que las personas estaban cansándose que Vladimir Putin no pusiera. Eso me hace pensar tal vez lo que está pasando con Fernández, que parece que es diferente de lo que Cristina Fernández pensaría o diría. Tenemos el ejemplo de Vladimir Putin. Necesito que me vayas a explicar eso. ¿Qué? Ok. Hay como una lista de partidos acá en Wikipedia de Rusia, como que hay Partido Independiente, Partido Democrático, Partido Comunista Rusa, Nuestro Hogar es Rusia y uno que es Rusia Unida. Cuando pasan de Boris Yeltsin, que era demócrata, a Putin es el Partido Rusia Unida. Ok. Bien, gracias. Rusia Unida, entonces. Entonces, pusiste pirro arriba de Medvedev. Ok, no es pirra, es Putin. Gracias. Putin Sí. gobernó con... ¿Pero él lo puso? No, Eligió la gente. fue elegido. Claro, pero ¿cómo fue su estrategia, si se puede saber, Ajá, para que él pueda estar ahí de... sí. Fue el mismo partido y comenzó a hacerse, como siempre, una campaña política. Cuando va a haber elecciones, ¿cierto? Una campaña política, se empieza a ver eslogans, discursos, debates políticos, etc. Medvedev era como la figura, pero siempre estaba Vladimir Putin por detrás. Era obvio que quien estaba gobernando era Vladimir Putin. O quien iba a estar ahí por detrás era Vladimir Putin. Todas las fotos están juntas. Exactamente, hasta las fotos de las listas, no sé si en Argentina es igual, la lista tiene las fotos de los candidatos. Está Vladimir Putin más grande que Medvedev, por ejemplo, o en una postura mucho más imponente que la de Medvedev. También se pudo ver durante el gobierno de Medvedev, por el tipo de políticas que adoptó, que en realidad era Vladimir Putin que estaba gobernando por atrás. Pero, ¿qué tipo de políticas? Porque dijiste que eran más abiertas, más Ajá. liberales. El discurso fue, pero la práctica no fue más abierto ni más liberal. Entonces, ¿eso qué hizo? ¿Hizo que la gente no guste de Medvedev o que le guste más? Lo que él hizo. ¿Cómo hizo para que lo elija de nuevo el pueblo en la siguiente elección? ¿Acá o la próxima? Porque podrían haberlo elegido a Medvedev. La única razón por la que Putin no fue reelecto es porque la Constitución lo prohibía. Hasta el día de hoy hay amplia aceptación del gobierno de Putin en Rusia, la gente lo quiere. Y de hecho fue una buena estrategia esa porque las personas que querían que Putin siga sabían que iba a seguir y las personas que no querían que siga también podían obtener confianza en un discurso un poco diferente viendo que Putin iba capaz de tener un rol más relegado. ¿Qué? Él presionó al mundo para tener los Juegos de Invierno en Sochi. Y ahí mostró al mundo una Rusia que no era conocida internacionalmente, porque las pistas, los hoteles,
los lugares de juego y todo lo que presentó era de última generación, súper moderno, tanto es así que impresionó al mundo entero. Y 2 años después presionó al mundo para hacer la sede de fútbol, para hacerse famoso y conocido. Y el año anterior, cuando iba a haber elecciones, había un candidato que se estaba eligiendo para ser su contrincante y directamente él lo eliminó al candidato. Desapareció del mapa y Putin apareció otra vez en primer plano. Es interesante ese tipo de movimientos. De hecho, tal vez algo que tiene que ver con la pregunta de Emma. Medvedev, cuando estaba llegando al final de su mandato en 2011, declaró que se iba a mover a un lado y Vladimir Putin nuevamente se presentó a la candidatura de la presidencia. ¿Okay? Entonces Medvedev no pidió por una reelección, declaró que no iba a hacerlo, y Putin se presentó a la presidencia y en 2012 ganó. Ahora, esa victoria de Vladimir Putin fue muy sospechosa. Todo el pueblo ruso cree que fue fraude. Por eso, a partir de 2012 comenzaron las protestas más grandes que ha habido en la historia de Rusia desde 1989, desde la caída del muro de Berlín. ¿Okay? Comenzaron unas grandes protestas en Rusia. Y desde Estados Unidos había alguien que apoyaba esas protestas, hablaba en favor de esas protestas del pueblo. Era Hillary Clinton. ¿Okay? Esa es una de las razones por la cual en el principio de su candidatura Vladimir Putin mostraba aceptación o apoyo a Donald Trump, ¿okay? Porque su opositora era Hillary Clinton. Hillary Clinton estaba en contra de los actos de Vladimir Putin, claramente. ¿Okay? Hillary Clinton también interviene para que caigan Túnez, no sé qué otro dictador de los árabes. Eso la ve como peligrosa Putin a ella también. Y cuando ella también empieza a hacer campañas como para que Rusia proteste contra el gobierno de Putin, él lo frena muy drásticamente. Ahí está. Bien. Ahora, entonces Vladimir Putin, luego de Pirro, hubo una serie de presidentes, de reyes, de 7 reyes, que llevaron al gobierno hasta un diferente tipo de gobierno, que es la Liga del Pirota. ¿Okay? La Liga del Pirota ya no era más el reino de Épiro como era conocido antes. Era un conglomerado de naciones gobernando entre algunos de sus territorios, Epiro. ¿Okay? Ahora, estuvimos estudiando que el rey del sur va a caer. ¿Cuándo? ¿Cuándo caería el rey del sur? En Panium. Estuvimos viendo. La ley dominicana. Que vimos que en Panium es vencido el rey del sur. Lo que estaba proponiendo ayer es que la caída no es completa, sino hasta la ley dominicana. Hasta la ley dominical, cuando se termina de cumplir el versículo 40 de Daniel 11 y comienza el versículo 41. ¿Okay? Luego de que, cuando llegue la ley dominical, ¿okay? ¿Quién tiene que estar gobernando Rusia? ¿Va a ser Putin o va a ser el presidente de Rusia únicamente? Va a ser una nation made of every tribe. Nación hecha de todas las tribus, o un conglomerado de naciones. ¿Quién va a ser ese conglomerado de naciones? La ONU, ¿cierto? Sabemos que la ley dominical comienza el gobierno del séptimo reino de la profecía, que es la ONU, que es un conglomerado de naciones. Es interesante ver el paralelo entre los reyes de Epiro y los de Rusia cuando tenemos en cuenta como eje Pirro y Vladimir Putin.
como mínimo, tiene que ser interesante esto y no puede ser casualidad. De hecho, lo que estamos también cuando tenemos en cuenta la conexión que hicimos entre la historia de Hechos 27 y la historia de Pirro contra Roma, son todas evidencias que tienen que, por lo menos despertando nuestra conciencia a pensar cuál es la relevancia de este estudio que Dios quiere mostrarnos a través de la historia de este rey, que esta vez hasta este momento era desconocido para nosotros. Y abrirnos nuestras mentes a estudiar esto. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algún comentario sobre lo que Quizás hemos visto? hacer referencia a que el 7 en la línea de abajo tiene que ver con el ascenso al séptimo reino de la profecía bíblica. Uh-huh. Y no a que va a haber 7 presidentes más hasta que pase algo. Exactamente, esa sería la aplicación que haríamos. 7 reyes pasaríamos al séptimo reino. Quiero hacer la aplicación al séptimo reino, que es la ONU. ¿Quién fue? ¿Y Putin se estaría jugando la reelección ahora en el 2020? ¿Por un periodo más de 4 años? Sí, cambió la constitución. Ahora son de 6 años. Ah, hizo la constitución. O sea, va a ser su... Una pregunta, ¿quién fue el último gobernador de la Unión Soviética? Gorbachev. Fue Gorbachev, dijimos. Entonces, Gorbachev representa, déjeme hacer una línea de 3 aquí abajo, al último rey de la Unión Soviética. Tenemos a Gorbachev, que es el último rey de la Unión Soviética. ¿Quién fue el primero? Lenin o Stalin. O déjeme decir otra cosa. Este es el fin de la Unión Soviética. Antes de Rusia tener el gobierno socialista soviético, ¿qué tipo de gobierno tenía? Monarquía. Y el fin de la monarquía, ahí está el nombre del último rey. Zar. ¿Nicolás era? Sí, exactamente. Era el zar Nicolás II. Ok, el zar Nicolás II. Ese sería el fin de la monarquía. Después del zar Nicolás, como ustedes dijeron, bueno, Lenin, y después Stalin. Después de Gorbachev, ¿quién? Tenemos Yanayev. Y después Gorbachev. No, queremos ir a este Gorbachev. El último, exactamente, el final de gobierno de Gorbachev es Yeltsin. Después, Putin. Okay. Quiero sugerir que el fin de la monarquía tipificó el fin de la Unión Soviética. Okay. Boris Yeltsin, nosotros sabemos que le pasó el poder a Vladimir Putin. ¿Quién le dio el poder a Stalin? Lenin le dio el poder a Stalin. El zar Nicolás fue quien recibió un golpe de Estado, fue bajado, al igual que Gorbachev. Hay otro paralelo acá que me olvidé ahora y se me apagó la compu. Ahí veo que entre el año 29, donde terminó Stalin, hasta el 85, 50 años, ¿qué pasó ahí? Hay 4 presidentes entre medio. Ajá, Hay exactamente, hay 4 4 más presidentes. que no los estudiamos. Exactamente. Hay 4 presidentes acá, así como hay 4 reyes acá que tampoco lo estudiamos. Tenemos que aún estudiarlos para ver los paralelos entre ellos. No se ha hecho aún ese estudio. Sería interesante verlos o ver por qué hay 4 y por qué hay 4 acá también. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, o sea, la segunda presidencia de Gorbachev y Yanayev fueron todas muy cortas, ¿no? Porque Yeltsin es del 91 al 99. Sí, exactamente, fue muy O corta. sea, fue ahí uno atrás de otro en poco tiempo.
Como arriba también, entre 313 y 312 en un año fueron el cambio de Ajá, exactamente. A Gorbachev lo habían secuestrado por eso y no te lo pudo recuperar y por eso el poder continuaba más. Exactamente. Gorbachev fue secuestrado por el partido comunista. El mismo partido comunista secuestró a Gorbachev y hizo ese golpe de Estado por esas políticas, aunque lentamente estaba implementando liberalistas. Yanayev era conservador en cuanto a eso, en cuanto al comunismo. Entonces fue secuestrado por un tiempo, pero fue suelto. Gran influencia tuvo lo que hizo Boris Yeltsin, por eso también ganó bastante popularidad entre el pueblo antes de su mandato, claro. ¿Alguna otra pregunta? Bien, espero que esto nos ayude a ver un poco más cómo Pirro representa a Vladimir Putin y cómo representa al rey del sur en la historia de Roma. Y mañana lo que vamos a hacer es ir a estudiar la historia de Pirro e intentar, para después poder hacer la aplicación, el paralelo de lo que significa para nuestro tiempo esa historia de las guerras de Pirro contra Roma, y también vamos a ver las guerras de Pirro en Macedonia, como ayer vimos. ¿Cuántas guerras pírricas hay? ¿4? Guerra pírrica es una, batallas hay 3. Las que se llaman guerras pírricas son 3 batallas. Okay. Bien, vamos a orar entonces, para terminar.